semana en la Cámara de Diputados concluyeron las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional. Se realizaron los trabajos del periodo extraordinario del primer año del ejercicio y veremos cómo la 64ª legislatura sigue siendo un parteaguas en la legislación con perspectiva de género y de Parlamento Abierto. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Continuamos con las audiencias públicas que se realizaron aquí en San Lázaro rumbo a la creación de la Guardia Nacional. Toca hoy el turno de escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. Antes de conocer sus posicionamientos, veamos de qué se trata esta iniciativa. Se propone crear la Guardia Nacional como una institución del Estado cuya función sea la de participar en la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como el patrimonio y recursos de la nación. Para ello, es necesario diseñar una solución efectiva a la falta de una corporación capaz y suficiente para prevenir la criminalidad, neutralizar la violencia delictiva, investigar las violaciones a la ley e identificar, detener y presentar ante los organismos jurisdiccionales correspondientes a los presuntos infractores. Hoy en día las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el más confiable pilar de la seguridad de nuestro país. A lo largo de la historia, el ejército mexicano ha sido, desde su fundación en 1913, leal a la sociedad y a las instituciones civiles, al igual que la Fuerza Aérea y la Marina. Si bien la Guardia Nacional nace como una institución adscrita al mando castrense, es importante destacar que los planes, programas y acciones que darán sustento al despliegue de sus tareas correrá a cargo de la autoridad civil. La Guardia Nacional se coordinará con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios, así como con las demás autoridades de la federación que correspondan. El miércoles 9 de enero continuaron las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional. En la Mesa 4, los municipios ante la problemática de la inseguridad, los alcaldes continuaron debatiendo su creación. Por ello, considero necesario acelerar la creación de lo que será la Guardia Nacional. Esta es una de las esperanzas que se vislumbran con mayor eficacia en el corto plazo y se observa como la forma más realista para alcanzar mejores resultados en la eliminación de la delincuencia. Es que todos los que formen parte de esta Guardia Nacional tendrán un programa de capacitación, de empleo, de profesionalización, de ascensos, de acuerdo al Código Militar. Eso no queda claro, eso hay que leerlo en la reforma constitucional. El jueves 10 se realizó la mesa de trabajo número 5, Derechos Humanos y Guardia Nacional. Contó con la presencia de investigadores, ONGs y colectivos dedicados a temas de seguridad. Y yo sí voy claramente por esta parte de un mando civil, no un mando militar, por ningún motivo. Y si esta temporalidad tuviese que estar, yo no veo posible una temporalidad mayor a 3 años y lo pongo por varias vertientes. El tener 5 años el mando militar estaría hablando inclusive de poder decir que el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos 6 años en este país. Si bien somos muchos los que estamos convencidos de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que por el momento no es viable su retiro. Sin embargo, tal cuestión no puede justificar que pretenda verse en tal presencia la solución básica a la problemática que enfrentamos. Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos. En el marco de estas audiencias, el viernes 11 acudieron al Palacio Legislativo de San Lázaro el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y los secretarios de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González, y el de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán. El primero, reconocer que México enfrenta una crisis nacional de inseguridad que se ha convertido ya en una situación de emergencia nacional. Número 2, la atención de dicha emergencia requiere integrar una fuerza de seguridad en el menor tiempo posible para recuperar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía. Sobre la preparación de la Guardia, partimos que para la integración de esta fuerza se sumarán la Policía Militar,
la Policía Naval y la Federal, personal que ya dispone de una educación en valores y virtudes, así como adiestramiento policial y además en materia de derechos humanos, aspectos esenciales que permitirán interactuar directamente con la población para salvaguardar su integridad y seguridad. El sábado 12 fue la última de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional y se presentaron conclusiones de las mismas. Ahora toca turno al legislativo decidir sobre su creación. Y estamos viviendo tiempos inéditos en nuestro país, y eso implica que este proceso de audiencias públicas ahora nos deja un reto a partir de hoy, cómo aprovechar esta información, estas aportaciones que se vean reflejadas en el dictamen y construyamos la mejor institución posible. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Tras 9 horas de discusión en sesión extraordinaria llevada a cabo el 16 de enero, se aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional. Esta reforma establece que la Federación contará con una institución policial llamada Guardia Nacional, responsable de la seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como para preservar los bienes y los recursos de la nación. Tras una larga discusión sobre la creación de la Guardia Nacional, finalmente se avaló el dictamen en lo particular con 348 votos en pro, 108 en contra y 10 abstenciones. Se abre la sesión. Nos hemos convocado el día de hoy, el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, para darle respuesta al mayor reclamo que tienen los mexicanos desde hace ya varios años. La espiral creciente de violencia, sangre y muerte en la que está envuelta nuestro país no tiene precedente y mantiene en la zozobra a la gran mayoría de la población. No podemos acostumbrarnos a la violencia. Hemos perdido la dimensión humana del dolor que representan más de 200,000 muertos. Cada 20 minutos, un mexicano es asesinado. Acción Nacional advierte un incalculable riesgo, una amenaza real que sobrepasa el ámbito de la seguridad pública y que podría atentar contra el sistema de nuestras libertades individuales, las de todos nosotros. Un riesgo que quizá no se aprecie en 2 semanas, a lo mejor no se aprecie en 2 meses, quizá no en 2 años, pero que si el día de mañana se materializa, quizá para entonces ya no haya vuelta atrás. Hoy se trata de cambiar el paradigma. Con ese nombre que significa tanto para México, vamos a crear una institución que contribuya a la paz. La mayoría de las voces manifestaron la necesidad de no suspender súbitamente la participación de las Fuerzas Armadas en actitudes de seguridad pública y recomendaron que la nueva institución tenga un solo mando y que sea civil. Que la reestructura en seguridad pública no implique transgredir el pacto federal, que se clarifiquen los ámbitos de intervención de la jurisdicción civil, que se generen mecanismos técnicos de fiscalización y evaluación de las políticas, acciones, programas y resultados con características de mayor independencia y transparencia. Se trata de un problema de naturaleza jurídica que les da a las Fuerzas Armadas la capacidad para convertirse en el último bastión de la defensa de nuestro país a cualquier costo. Se trata de un diseño institucional en el que el policía, entrenado para conciliar, es sustituido por un militar entrenado para la defensa última de la patria. No quedan muchos caminos posibles desde un punto de vista legal. Básicamente tenemos 3 opciones. La primera, retiramos al ejército a sus cuarteles, lo cual es impensable.
simulamos otros 12 años que la presencia del Ejército en actividades de seguridad, a pesar de ser inconstitucional, son necesarias y punto. Y 3, creamos un ente constitucional no militar que se nutra de recursos militares, pero que tenga una autoridad civil para armonizarlo al 129 de la Constitución, que expresamente establece que ninguna autoridad militar puede tener objetos distintos a los estrictamente militares. Es decir, si algún militar en activo tiene autoridad en propósitos civiles, corremos el riesgo de violar el artículo 129 de la Constitución. Entre los cambios al dictamen original figura la precisión de que la dirección de la Guardia Nacional tendría que recaer en una autoridad civil, el fortalecimiento de los cuerpos policíacos y la garantía de que los elementos del nuevo cuerpo de seguridad tendrán formación y capacitación específica para la función policial con respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. Se informa a la Asamblea que se excluye de esta votación el artículo 55, en razón de que no forma parte del dictamen modificado por la Asamblea. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 348 votos con mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Esta presidencia felicita la apertura de discutir, escuchar y razonar un tema de la mayor importancia para México. La Cámara de Diputados cumple con el mandato de legislar, escuchando en Parlamento abierto y con los consensos necesarios para el bien del país. Enhorabuena y gracias, diputadas y diputados. Hoy, 16 de enero de 2019, la Cámara de Diputados de la 64ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al periodo de sesiones extraordinarias del primer receso del primer año del ejercicio al que fue convocado. Procedemos a entonar el himno nacional mexicano. En una expresión real de Parlamento abierto, la Cámara de Diputados invitó a gobernadores, alcaldes, especialistas y académicos a analizar la iniciativa de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. A continuación tenemos los puntos de vista de los legisladores. Bueno, yo resaltaría que en este momento histórico que atendemos un cambio de régimen, no es el inicio de un periodo de gobierno, es un cambio de régimen, así lo vemos nosotros. Estos ejercicios nos demuestran que en este cambio de régimen el poder legislativo es garantía de la democracia, que hoy vimos un ejercicio, el inicio de un ejercicio de diálogo, de apertura al diálogo, de cara a la sociedad, que así se deben de tratar los asuntos públicos, que es una reforma de alta trascendencia en la cual puede haber diálogo entre poderes, entre órdenes de gobierno y con la sociedad civil, atestiguando y participando en todas las etapas. Entonces, yo me siento muy satisfecho de ser parte de este ejercicio, de estar en la Comisión de Puntos Constitucionales, ejerciendo nuestra labor de cara a la gente, tomando en cuenta que en esta nueva etapa el Congreso mexicano debe ser y va a ser, y lo estamos demostrando, garantía de la democracia, sustento del régimen democrático. A mí me parece fabuloso que podamos abrir espacios a escuchar a especialistas, a quienes todos los días se enfrentan a la realidad, ¿no? Muchas veces el gran reto es no construir letras, no construir leyes desde un escritorio, y pasa cuando uno se encierra en una burbuja y se aleja de la realidad. Me parece que el Parlamento abierto nos permite construir leyes que en su aplicación sean mucho más eficientes y realmente
realmente den resultados a los ciudadanos. Yo creo que nunca está por demás ni nunca cae mal a una democracia que todos los temas se discutan en foros abiertos, con presencia de los legisladores que después tendrán que hacer sus posicionamientos. Ahora, Parlamento abierto no significa que se van a atender muchos de los puntos de vista válidos que se presenten. También tenemos que acostumbrarnos a ello, es decir, bienvenido el Parlamento abierto, pero también bienvenido el disenso por partes de quienes tomamos la decisión en esos temas, porque hay muchos temas que se presentan que son teóricos, que son de papel, que no atienden a la realidad y a la gravedad de la realidad que estamos viviendo. Entonces, este tema es un tema del Estado mexicano, que no tiene colores y que tiene que ser resuelto atendiendo a la realidad práctica que estamos viviendo. Esto no lo vamos a encontrar en teorías, ni en libros, ni lo vamos a encontrar afuera de México. Hemos visto ya el punto de vista de los legisladores. Veamos ahora lo que señaló el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, respecto a este ejercicio de Parlamento abierto. A ver, yo creo que ha sido una decisión digna de ser reconocida, porque un tema como este, como prácticamente obviamente todos los que pasan por la sede legislativa, pero en particular un tema que tiene que ver con el diseño de las políticas públicas del Estado mexicano para enfrentar un tema tan sentido y tan preocupante para la ciudadanía como es el de la seguridad, es un tema que no puede discutirse ni aprobarse a puerta cerrada. Nuestras y nuestros legisladores cuentan con la representación democrática a quien les corresponde legislar y a quien les corresponde asumir la responsabilidad de sus decisiones. Esas decisiones al final terminan impactando en la vida de todas y todos nosotros. Por lo mismo, en un ejercicio de corresponsabilidad ciudadana, de corresponsabilidad entre la ciudadanía y sus instituciones, me parece sumamente sano que haya una apertura para escuchar distintos puntos de vista. Sobre todo en el caso concreto de la audiencia que me ha correspondido a mí participar, cuando se trata de voces que a lo largo de los años han generado una expertise en la materia. Son personas que provienen sí de la sociedad civil, pero también de la academia y que ya han venido realizando una serie de investigaciones muy rigurosas que nos permiten evaluar las decisiones de política pública en materia de seguridad a partir de datos duros, de información objetiva, de estudios y de análisis que nos permiten ir dilucidando cuáles son las mejores decisiones y cuáles son los efectos de las decisiones que tomamos. Así que un ejercicio como este, si es bien asimilado, como espero que lo sea por parte del órgano legislativo, en realidad sirve para informar por parte de las voces expertas a los representantes populares de cuáles pueden ser las condiciones de las decisiones que tomen. Gracias por continuar en Parlamento Abierto. Esta 64ª legislatura es la legislatura de la paridad de género. Por eso en esta entrega hablaremos de cómo el presupuesto para 2019 cuenta con esa perspectiva. Me da mucho gusto volverles a saludar en este espacio donde hablamos de género desde Parlamento Abierto, que es un programa de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. El tema hoy es muy interesante. Vamos a hablar de presupuesto con perspectiva de género. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ahora qué? Entonces vamos a hablar de varios presupuestos. No, no se trata de eso. El presupuesto es la herramienta que tienen los gobiernos para poder distribuir el gasto y aplicarlo donde sienten que más se necesita. Con perspectiva de género, por lo tanto, es que ese presupuesto se aplique en cuestiones muy particulares que puedan ayudar a que las brechas entre hombres y mujeres se acaben o por lo menos disminuyan. Vamos a escuchar a las diputadas, como siempre en este espacio, para que nos expliquen qué es un presupuesto con perspectiva de género y otras cosas. Un presupuesto con perspectiva de género debe de tratar de equilibrar
la población en un país dado. En México en concreto sabemos, por ejemplo, que las mujeres ganamos 6% menos que los hombres, a igualdad de trabajo, a igualdad de condiciones en preparación, de todas maneras se le paga menos a la mujer. Eso es lo que debe de tomar, por ejemplo, en cuenta un presupuesto que tenga perspectiva de género. En temas de seguridad, sabemos que hay un enorme número de mujeres, 12 en Latinoamérica, 7 de las cuales en México, mueren diariamente por el hecho de ser mujer. Entonces, estamos buscando que en las procuradurías se equilibre y se ponga más énfasis en los asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujer, lo cual no estamos viendo. Tenemos, por ejemplo, un Instituto de la Mujer donde se realizan inversiones, donde hay un presupuesto, donde hay pláticas para el empoderamiento de las mujeres, para su capacitación, su desarrollo. Otro tema es, por ejemplo, en los partidos políticos, donde hay un presupuesto mínimo para que la mujer pueda prepararse y pueda competir en espacios públicos de una manera eficaz y sobre todo, pues demostrando que las mujeres no solamente somos madres de familia, que las mujeres somos gente luchadora y que tenemos toda la capacidad para poder gobernar un país, un estado. Dentro de todos los programas, ahorita estamos hablando de que contamos con un presupuesto de alrededor de un poco más de 40,000 millones de pesos. Uno de los programas más importantes es este de salud que te comentaba, que no se eliminen porque hay una intención de que se eliminen las estancias, el apoyo para las estancias de apoyo a madres trabajadoras. Este es uno de los más importantes. Otro tiene que ver con el de la transversalidad, que es precisamente con el que llega a todos los programas de gobierno, pero particularmente que atiende a nuestras instancias en los municipios y el de coinversión. Y el otro muy importante es este que te platicaba también del PAIMEF. No podemos permitir, este es uno de los programas más importantes porque es el dinero que llega directo a las instancias que atienden los temas de mujeres en las 32 entidades federativas, sean del partido que sean. Lo que nosotros queremos es que les siga yendo bien a las mujeres y que el recurso público llegue a donde tenga que llegar. La existencia en nuestras sociedades de diferencias culturales, políticas, económicas por el simple hecho de ser mujer es algo que tiene que desaparecer y es por eso que los presupuestos con perspectiva de género nos pueden ayudar a que esas diferencias se hagan mucho menores. Pues hasta aquí llegamos por el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Para concluir, acompáñanos a ver la crónica de Miguel Reyes Razo. Y una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Si de por sí todos los días el nombre, la mera mención de los señores legisladores, hablar de los diputados, escuchar hablar de ellos, es tema cotidiano, es interesante, es atractivo, ya sea para observar, para juzgar, para apreciar y hasta también, en ese mismo sentido, criticar cuanto hacen, dicen o proponen. Hoy, en esta 64ª legislatura, bulle San Lázaro. Se escuchan aquí con intensidad casi todos los dejos, casi todos los acentos, todos los tiples de los mexicanos que somos en la República y que tenemos tan diferente, tan notable, tan evidente forma distinta de expresarnos. Porque aquí concurren los representantes de toda la nación, de todos los mexicanos. ¿Qué se debate hoy, empezando el año 2019 aquí en San Lázaro? Puesto que se convocará a un periodo extraordinario de sesiones para mediados de este mes de enero del 2019 para debatir temas tan importantes como los que nos vienen realmente acuciando, siendo nuestra grave inquietud la seguridad. Nuestra seguridad, la seguridad de la familia, de nuestros bienes, la de transitar con tranquilidad por todo el territorio nacional. Proponen, se sugiere, ya está en la discusión la creación de la Gran Guardia Nacional. En fin, se han preocupado gobiernos y legisladores por dar seguridad a los ciudadanos y a los visitantes, que son numerosísimos, que aquí llegan a este territorio mexicano. Hay opiniones en pro, hay opiniones en contra, hay una suerte de puntos de coincidencia
se conjugan así voluntades para ir aproximando posiciones. En todo esto interviene la política, pero que desean todos los ciudadanos la buena política. A todos los mexicanos nos alude, nos roza, tenemos que ver con nuestra seguridad, la propia, la de puertas adentro y puertas afuera de nuestros domicilios, de nuestros empleos, de nuestro ir y transitar, nuestro ir y venir cotidiano por todos los rumbos de esta enorme capital y de esta gran nación nuestra. Está trabajando entonces esta 64ª legislatura bullente, viva, atractiva, muy interesante, y los mexicanos todos tenemos los ojos puestos aquí en San Lázaro y también en la Cámara de los Senadores, el Congreso de México. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima.